¿Cuáles son las raíces que arraigan? ¿Qué ramas crecen en estos pétreos desperdicios? Oh hijo del hombre, no puedes decirlo ni adivinarlo, tú solo conoces un montón de imágenes rotas. Acusilao de Argos fue un antiguo mitógrafo y genealogista griego. Su trabajo como mitógrafo consistía en coleccionar mitos y leyendas desde el comienzo del mundo hasta la guerra de Troya, y como genealogista escribió textos que establecían conexiones ancestrales entre individuos y comunidades con dioses y héroes. Este trabajo fue importante para la cultura de su tiempo y estaba al servicio de su ciudad. Además, Acusilao es considerado a veces como uno de los 7 sabios de Grecia. Sus contribuciones a la mitografía y a la historia de la filosofía son muy enigmáticas. Poquísima información existe sobre Acusilao. Hasta su nombre a veces figura como Acusileos o Acusilas, lo que hace más difícil identificarlo. La enciclopedia Suda dice que su padre se llamaba Cabas y que su tierra era Argos. No sabemos bien dónde ubicarlo en el tiempo. Si vivió en la primera mitad del siglo VI a.C., entonces vino antes que Hecateo de Mileto, otro mitógrafo muy antiguo. Acusilao no fue exactamente un historiador, como dice la Suda, porque la historia es un género literario que vino después. Es cierto que tuvo intereses en el pasado remoto de Grecia, pero lo más apropiado es llamarlo escritor en prosa. Acusilao ciertamente no elaboró lo que nosotros llamamos enciclopedia, él no mencionaba sus fuentes ni registraba diferentes versiones de la misma historia, pero sí recopilaba el contenido de canciones e historias antiguas para armar una narrativa global y coherente. Una sola obra se le atribuye a Acusilao, comúnmente conocida como Genealogías, que contiene mitos, cosmogonía y referencias a Homero. Se destaca por estar escrita en prosa, no en poesía. Sabemos que el libro tiene por lo menos 3 partes. Platón fue el testigo más antiguo de esta obra. Entre sus contemporáneos, Acusilao, hasta donde sabemos, fue el único que inició sus genealogías con una teogonía, o sea, una historia sobre el origen de los dioses. Epiménides de Creta, a quien ya le dedicamos un video, trabajó con temas similares, pero no en prosa y además no fue un genealogista. La enciclopedia Suda registra la anécdota de que Acusilao escribió sus genealogías a partir de unas tablas de bronce que fueron encontradas en una excavación en la casa de su padre. Puede que esto sea ficcional, pero lo importante es que esta historia alude al carácter secreto y elitista de este conocimiento. Además, si las tablas fueron encontradas en la casa de su padre, quiere decir que forman parte de una herencia familiar transmitida de padre a hijo. El material de bronce da la idea de un mensaje que no puede ser borrado y que es preservado en familia. Acusilao tiene cosas en común con Ferécides de Siros, otro personaje que ya tiene su video en este canal. Ambos están rodeados de misterio, especularon sobre asuntos teológicos, fueron influidos por Hesíodo, fueron los primeros en escribir libros en prosa junto con Anaxágoras, y ambos fueron incluidos entre los 7 sabios de Grecia. Podríamos decir que ellos fueron los precursores de la filosofía presocrática. Los genealogistas compartían con los filósofos presocráticos el entusiasmo por la especulación sobre los orígenes del mundo y las primeras etapas de la historia de la humanidad. Ferécides estuvo justo en medio de la teogonía y la filosofía, mientras que Acusilao estuvo en medio de la genealogía y la teogonía. Se ha dicho que Acusilao fue un exaltador chauvinista de su tierra, Argos. Esta imagen se debe al reporte de Pausanias. Es cierto que hay un fragmento de Acusilao que dice que Foronio fue el primer hombre y el padre de los mortales, y Foronio es un personaje legendario de Argos. Pero lo fundamental es que Acusilao se basó en fuentes narrativas épicas, sobre todo los poemas homéricos, que situaban a Argos como el origen de Grecia. No necesariamente él quería glorificar a esta ciudad en particular. Además, recordemos que Acusilao escribió en dialecto jónico, lo que indicaría que él quería alcanzar una audiencia más universal, no restringida a límites argivos. De todas maneras, tenemos serias limitaciones para entender a Acusilao. Gran parte de su obra está perdida, y entre los fragmentos que sobreviven, ni siquiera se menciona a figuras como Perseo y Melampo, que son muy importantes para la mitología argiva, así que no sabemos bien cómo Acusilao estaba involucrado con estas tradiciones. Toda la evidencia que tenemos de la mitografía griega es indirecta. Tenemos una larga cita textual de Acusilao preservada en un papiro, pero esto es una excepción. En general, solo hay pequeños fragmentos y referencias. Las fuentes principales sobre este hombre son Filodemo de Gadara, el pseudo Apolodoro y los textos escolásticos.
Antiguamente Acusilao era visto como una fuente erudita para la discusión mitológica. Filodemo, cuando habla sobre los dioses y héroes en su libro Sobre la Piedad, menciona a Acusilao a la par de otras autoridades como Hesíodo, Epiménides y Ferécides. Pero no queda claro si Filodemo tuvo acceso directo a los libros de Acusilao o si solo vio una recopilación. Los primeros escritores en prosa tenían un estilo de lenguaje poco adornado, lo que los hace menos atractivos que los poetas épicos y corales. El estilo de Acusilao parece ser breve, impersonal y más que nada informativo. Además, puesto que escribió en prosa, estaba libre de las restricciones de la métrica y de los adjetivos ornamentales. A veces, Acusilao usa el tiempo verbal presente para la narración, algo que resulta completamente ajeno para Homero. Nosotros, los modernos, no le prestamos mucha atención a la literatura genealógica y la consideramos como algo secundario al lado de la poesía y la historia. Pero en aquellos tiempos, los viejos genealogistas como Hecateo, Ferécides y Acusilao no eran simples anticuarios, sino que cumplieron una función importante en el patrimonio cultural de su época. Los genealogistas reinterpretaban la tradición de los mitos para afirmar la nobleza y la naturaleza excepcional de los pueblos. Además, promovían agendas políticas y sociales a medida que se adaptaban a las circunstancias cambiantes. Era como si los hombres tuvieran el poder de crear su propio pasado. En el pensamiento griego antiguo prácticamente no existía la idea de un dios creador de los hombres y las cosas, salvo quizás Afrodita en la visión de Empédocles y el demiurgo de Platón. Por otra parte, las genealogías incluían catálogos, que hoy vemos como largas listas aburridas llenas de nombres oscuros, como el famoso catálogo de las naves en el segundo capítulo de la Ilíada. Siempre salteamos esa parte en la lectura porque no vemos su valor literario. Pero tengamos en cuenta que las genealogías griegas no eran solo listas de reyes como las que figuran en la Biblia, sino que incluían secciones narrativas. Estas narraciones eran una parte esencial de la comunicación oral, servían como entretenimiento y demostraban la virtuosidad del narrador. Cuanto más larga era la lista, más impresionante resultaba la recitación de memoria. Durante mucho tiempo, las genealogías apelaban al gusto de las grandes audiencias. Como cuenta Platón, el sofista Hipías se dedicaba a entretener a los espartanos con discursos sobre el linaje de los héroes y las fundaciones de ciudades. Los genealogistas no siempre estaban preocupados por hechos históricos exactos o por la cronología, sino más bien por reconstrucciones creativas que servían para propósitos socioculturales. Los miembros de una comunidad no basaban su identidad en conceptos vagos como la conciencia, sino en términos físicos, como los lazos de sangre y las conexiones con los ancestros. Antiguamente, la etnicidad era cuestión de identidad social y ascendencia común, no de raza biológica. Las genealogías desempeñaron un papel crucial en la formación de identidades y la memoria cultural. Con este género literario, el presente se proyecta hacia el pasado para explicar y justificar el presente. No son distorsiones de la verdad, sino que son expresiones de los valores de una comunidad. El mito es la realidad por su poder normativo y formativo. Un fragmento de Acusilao fue preservado por el autor romano Macrobio en su libro Saturnalia y dice: Océano se casa con su propia hermana Tetis. De ellos nacen 3000 ríos. Entre ellos, Aquelo es el más antiguo y el más venerado. Este es el único fragmento que tenemos del primer libro de las genealogías de Acusilao y quizá forma parte del comienzo de la obra. Esto claramente hace acordar a Hesíodo y demuestra que la unión entre Tetis y Océano era muy común en aquellas tradiciones. A su vez, el fragmento se relaciona con Homero. Aquiles reconoce implícitamente la prominencia de Aquelo cuando dice: a Zeus no le igualan ni el fuerte Aquelo ni el poderoso océano de profunda corriente, del que nacen todos los ríos, mares, fuentes y pozos. Por un lado, Homero establece que Océano y Tetis son los orígenes de todo, mientras que Hesíodo aclara que el origen fue Caos y que Océano y Tetis pertenecen a la raza de los titanes. Acusilao se inclinó por la versión de Hesíodo, porque hay un fragmento que dice: Acusilao dijo que las demás cosas provinieron del caos, que vino primero. Es probable que las obras en prosa de Acusilao hayan tenido una presentación pública, como el tratado que escribió el personaje de Zenón en el diálogo platónico Parménides. Es difícil imaginar que en los siglos 6 y 5 a.C. los libros solo estaban destinados a ser consultados en privado por un pequeño grupo de gente letrada.
Esta práctica vino después. Los griegos no solo eran amantes exclusivos de la poesía épica, como solemos creer. Sabemos que hubo otros géneros literarios altamente exitosos en su tiempo, solo que no llegaron hasta nuestros días porque no fueron apreciados en el transcurso de la historia. En suma, Acusilao tiene cosas significativas en común con los poetas épicos. Su obra estaba pensada para una presentación pública, habló de los clásicos mitos del ciclo épico, en medio de su narración podía hacer aclaraciones o interpretaciones y se ocultó a sí mismo para que las historias hablaran por su propia cuenta. Sea lo que sea que escribió Acusilao, seguramente cumplió con las expectativas de una audiencia y fue agradable para su gusto literario.